Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Palabras, piel. Palabras, número, palabras, tiempo, palabras, piel. Rose Auslander. Si pudiera escoger otra piel, sería oscura como la mía y estaría hecha de palabras. Si pudiera decir palabras piel y así tener un cuerpo como el mío, pero elocuente al quebrarse. Si tuviera un cuerpo que dijera, por ejemplo, aquí estoy, no me he ido, por ejemplo, sobrevivo. Un cuerpo que diera razones y porqués y no este aturdimiento, este cansancio, estos huesos casi polvo de tantas veces rotos. ¿Cuánto entendería entonces si tuviera palabras en vez de cicatrices? Bueno, lo que acabamos de escuchar es una introducción maravillosa para la autora con la que estoy hoy en este especial de las palabras del cuerpo de la HJCK y la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Está conmigo hoy María Gómez Lara, poeta colombiana, y pues acaba de mostrar pues su escritura tan hermosa. María, bienvenida a la HJCK, qué placer. Muchísimas gracias a ti, estoy muy contenta de poder conversar contigo hoy. Pues a mí me gustaría empezar esta conversación preguntándote algo que me parece fundamental y pues es el origen de cómo comenzaste a escribir, cómo fue ese primer encuentro con la literatura y con la poesía. Mira, yo empecé a escribir desde muy chiquita. Yo empecé a escribir desde antes de aprender a escribir. Cuando yo tenía como 4 años más o menos, mi mamá me estaba enseñando a leer en la playa, en la arena en Santa Marta, y me estaba enseñando cómo escribir en la arena, y de repente yo me quedé mirando un atardecer y dije unos versitos que rimaban y mi mamá pensó, mi hija va a ser poeta. Entonces tuve mucha suerte porque me puso en clases de poesía con un poeta amigo de ella, y desde entonces luego aprendí a escribir realmente, y la poesía siempre ha estado conmigo. Entonces yo no recuerdo quién soy yo sin la poesía, es una parte muy importante de lo que soy. Eso me parece precioso porque pues también hace parte ahora de tu identidad, ¿no? Como que te ha venido acompañando en el camino de la vida, y me gustaría preguntarte pues quiénes han sido esos referentes literarios y esos poetas que también te han acompañado en este camino. Pues muchísimas, digamos que eso depende de qué día me preguntes, ¿no? Claro. Porque digamos que es tan maravilloso lo que puede hacer la poesía por nosotras y cómo nos puede acompañar, pero digamos así, para mí es fundamental Emily Dickinson, la adoro. Wisława Szymborska, la poeta polaca, también me gusta mucho. Blanca Varela me encanta. Eugenio Montejo también. Bueno, hay muchísimos y muchísimas poetas que me han acompañado y que me siguen acompañando. María, hay una cosa que me gusta mucho de tu poesía y como que atraviesa un poco tú pues cuando te leemos, y es la poesía del cuerpo. Uh-huh. Cómo es también escribir sobre el cuerpo, cómo es escribir de un cuerpo que no es hegemónico, que no entra en los cánones de belleza que nos han implantado en este mundo, pues cómo es eso también ponerlo en palabras y en poesía. Pues mira, para mí es importantísimo porque yo creo que casi toda la poesía es del cuerpo, es decir, porque somos nuestro cuerpo, ¿no? Nos vendieron esta idea de la distinción entre mente y cuerpo, y entonces que hay que ser racionales, y realmente la mente es cuerpo, es decir, la mente también está hecha de materia, y además la poesía, pues yo creo que es el género literario que es más cercano al cuerpo también porque es el más sensorial, es decir, en los poemas no importa solamente lo que decimos, sino cómo, el sonido de las palabras, y yo creo que en los poemas casi que podemos tocar con las palabras, ¿no? Porque al leer un poema tú puedes sentir una sensación física, un escalofrío, y lo que decías de los cuerpos no hegemónicos, por supuesto, eso tiene que ver con que ya sabemos desafortunadamente que el patriarcado, espero que esto esté cambiando, ¿no? Pero por lo menos cuando yo era chiquita era así, todavía de alguna manera, nos dieron a las niñas unos mensajes muy contradictorios sobre nuestro cuerpo. Porque por un lado nos dijeron que solamente valemos por nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es lo más importante y que nos van a querer por nuestro cuerpo y que todo lo demás no importa. Pero luego a todas las niñas siempre les dicen que hay algo mal con su cuerpo. Una es muy gorda, la otra es muy flaca, la otra es muy bajita, muy alta. Si a eso le agregas también el patrón de belleza que también es racista, bueno, todo esto, ¿no? Y entonces nos ponen en una situación imposible, porque si yo solo valgo por mi cuerpo, pero mi cuerpo es imperfecto,
nos enseñan a estar de pelea con nuestro cuerpo y en realidad nosotras somos nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo escribir sobre eso. Creo que lo que dices es fundamental porque, pues como lo venías mencionando, hay pues nos han enseñado que algo dentro de nosotras y fuera de nosotras está mal, ¿no? Como que hemos estado atravesadas por una violencia muy fuerte acerca de cómo nos deberíamos ver y pues cómo deberíamos ser aceptadas en la sociedad, ¿no? ¿Cómo es escribir eso en la poesía? Pues mira, yo creo que depende también de la poesía, depende del momento. Yo esto lo vi como mucho más claramente en el penúltimo libro que publiqué, que se llama El lugar de las palabras. De hecho, el poema que leí ahorita es sobre el lugar de las palabras. Y ahí tengo otro poema que se llama Para un cuerpo que está solo. Y este poema es una carta de amor al cuerpo, ¿no? Y tiene que ver con todo esto que nos dijeron que estaba mal con nuestro cuerpo y cómo hacer para darle la vuelta a eso. Este libro tiene que ver con una enfermedad que yo tuve un tumor en el cerebro. Afortunadamente me operaron y ya está todo bien, entonces no es un drama y se puede contar el cuento. Pero esto sí me hizo pensar primero en la fragilidad del lenguaje en términos de cuerpo, es decir, que las palabras no son frágiles solamente porque no logran nombrar el mundo, sino porque se pueden quebrar, se pueden enfermar como nosotras, pero también en esa relación digamos, violenta que nos han hecho tener con nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces es un poco un lugar común, pero también es verdad que después de pasar por una cosa de vida o muerte, ya tu cuerpo no te parece imperfecto, te parece perfecto y no quieres perder ni un pedacito, ¿no? Entonces eso, pues a mí sí me ayuda a relativizar estas peleas que tenemos con nuestro cuerpo y escribir sobre el cuerpo y escribir sobre cómo mi cuerpo es mi casa y yo acepto mi cuerpo porque yo soy mi cuerpo. Me ayudó mucho a darle la vuelta a estos mensajes tan complicados que nos da el patriarcado de las mujeres. A mí, ahora mencionabas este tema de la enfermedad y pues del cuerpo enfermo, ¿no? Como pues eso también ha sido tratado en la literatura y en la poesía, pero en tu experiencia como poeta, pues cómo ha sido escribir el cuerpo enfermo y el cuerpo enfermo propio, ¿no? De tu sentir pues unos dolores, pues cómo eso transmitirlo en la poesía. Mira, eso es lo más difícil, es dificilísimo, pero digamos que yo cuando estaba escribiendo estos poemas no pensé que fuera a ser un libro, no, simplemente necesitaba escribirlos en el momento en que esto estaba pasando, porque digamos que como te contaba al comienzo, yo soy en el lenguaje, para mí las palabras son muy importantes y entonces dio la casualidad de que me pasó esto y por eso escribí sobre esto. Si me hubiera pasado otra cosa, escribiría sobre otra cosa, ¿no? Pero creo que la poesía nos ayuda también a como escuchar a esas dos voces que tenemos en el cuerpo, ¿no? Porque cuando tú estás pasando, o por lo menos a mí me pasó, ¿no? Al estar pasando por una cosa complicada de enfermedad, hay una parte de ti que tiene mucho miedo y hay otra que está intentando tranquilizar a la otra, ¿no? Tienes una voz que te dice todo va a estar bien y tienes otra voz que te dice tengo miedo a la muerte. Y la poesía es como poner a dialogar a esas dos voces y reconocer que esas dos voces eres tú también. Eso me parece increíblemente poderoso porque, pues claro, como que tenemos un lado de nosotras que dice que todo es caos, sin embargo, siempre mitiga el otro, que pues es la calma, ¿no? Entonces, pues me gustaría preguntarte, María, si has encontrado en la poesía como un espacio de sanación. Yo sé que a veces dicen como que la poesía es catarsis y todo esto, pues tú cómo tomas este discurso, cómo lo has visto en tu carrera. Para mí totalmente. Es decir, eso no quiere decir que la poesía tenga que ser sanación o que la poesía tenga que ser terapéutica. Hay miles de maneras de escribir poesía que no funciona así, ¿no? Pero para mí sí ha sido, para mí la poesía sí ha sido una fuente de salvación, de sanación, de terapia, de catarsis. Lo importante es no quedarse en eso. Es decir, tú puedes escribir un poema que fue muy importante en un momento, que te sirvió para sanar algo y eso es fundamental. Pero para que sea un libro, para que sea una obra de arte, una obra literaria que le pueda llegar a alguien más, tiene que ir más allá de la catarsis, no puede ser solamente eso, es decir, la catarsis es un comienzo y la catarsis es una fuerza emocional que es muy importante para el poema, pero luego está el lenguaje y se tiene que sostener por el lenguaje. Eso del lenguaje me parece muy importante y pues me gustaría que habláramos de eso, cómo es también explorar esta parte del lenguaje que es la poesía, que es uno pues como de los géneros que ha sido también pues esta cosa entre que es
medio romántico y que está como muy emperijollado, por decirlo así, que pues tiene sus comienzos ahí, pues cómo es también manejar el lenguaje en la poesía. Mira, eso también, es decir, hay tantas maneras de usar el lenguaje en la poesía, ¿no? Y yo creo que hay como una especie de no sé si prejuicio o de pensamiento de que la poesía es solamente esta cosa como romántica, ¿no? De los poemas de amor y tal. Y sí, hay poemas de amor maravillosos y hay poemas de amor que nos han alegrado la vida. También hay poemas de desamor que nos han ayudado mucho en momentos complicados, ¿no? Entonces, por supuesto que la poesía tiene ese aspecto. Pero la poesía va mucho más allá. La poesía puede ser sobre cualquier cosa. Yo creo que la poesía no me parece que haya temas intrínsecamente poéticos o no poéticos, ni palabras poéticas o no poéticas. Creo que la poesía está en la mirada. Por eso me gusta mucho Szymborska, porque Szymborska es una poeta que ve el mundo, ve cosas del mundo que están todo el tiempo ahí, pero que no nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, ella tiene un poema precioso y conmovedor sobre la muerte, que se llama A un gato en un piso vacío. Y es la muerte desde la perspectiva del gato que está bravísimo con su dueño porque no ha regresado, ¿no? Y entonces se toma con ironía la muerte, que es algo tan doloroso, y la poesía yo creo que nos ayuda a darle la vuelta a eso. Además, una de las diferencias entre la poesía, pero la literatura en general y otras artes, es que cuando hacemos arte con las palabras, usamos pues las mismas palabras de todos los días que usamos para trabajar, para hablar con nuestra familia, para quejarnos de la vida, para alegrarnos, para lo que sea, ¿no? Pero en la literatura tiene que haber o hay un giro de ese lenguaje para que sea arte, para que no sea solamente la comunicación, que es maravillosa, pero que haya algo más allá, y es cómo crear una obra de arte con ese lenguaje, ¿no? Porque digamos, si tú tienes a una cantante, por ejemplo, es muy claro cuando la cantante está hablando y cuando está cantando. O es muy claro cuando un bailarín está caminando y cuando está bailando. En cambio, las personas que nos dedicamos a la literatura, que hacemos arte con el lenguaje, pues tenemos que hacer eso. ¿Cómo hacer para que en ese momento estemos cantando, aunque no sea con la voz, pero cómo cantar con las palabras? Ay, qué lindo eso que dices, porque sí creo que, pues más allá de lo que decíamos de esta poesía barroca y adornada con unas palabras así románticas, pues creo que el lenguaje también hace parte pues fundamental de lo que somos como seres humanos, ¿no? O sea, el lenguaje intrínsecamente pues hace parte de nosotros, y cómo es también pues crear un lenguaje alrededor de la poesía y de la poesía del cuerpo. ¿Cómo ha sido para ti pues también crear un universo con las palabras y pues con las experiencias que has vivido y con la poesía que haces? Pues mira, el tipo de poesía que yo hago hasta ahora, ¿no? Porque cada libro, casi que en cada libro puede ser una persona distinta, una escritora distinta, pero hasta ahora a mí me gusta escribir con las palabras de todos los días. Con las palabras que usamos para conversar. No me gusta tanto, es decir, admiro mucho a poetas que escriben poemas complicados en otro lenguaje, de otro nivel, me parece que tiene una fuerza técnica maravillosa, pero a mí lo que me interesa es escribir poesía que pueda conmover a la gente. Y entonces, para poder conmover se tiene que entender. Eso no quiere decir que sea simple, es decir, es distinto lo simple y lo sencillo. Me gusta usar palabras que se entiendan, pero por supuesto lo que pasa con la poesía y lo que es maravilloso de la poesía es que hay 1000 lecturas posibles, y yo me imagino un poema como una cebolla que tiene muchas capas, ¿no? Entonces está primero la capa externa, que sería como la capa del sentido, y luego hay otras capas, la capa de la imagen, la capa de la musicalidad, la capa de lo simbólico. Entonces, de acuerdo al lector o lectora que se encuentre con el poema, leerá las capas que le interesen, y eso está bien, pero el poema idealmente tiene que tener la mayor cantidad de capas posible. Hay una intención de poner en palabras lo que uno siente o lo que uno ha vivido y de todo, pero pues también es la relación con el lector. Pues como es también, pues yo sé que uno a veces como que escribe no para que lo lean, sino simplemente para hacerlo, pues porque uno tiene la gana de hacerlo, pero pues como es también la relación con tus lectores, cómo eres tú como lectora también. Mira, eso es muy bonito y es una de las cosas muy emocionantes de estar aquí en la Feria del Libro, ¿no? Que cuando tú escribes, pues escribes, digamos, es un lugar común, pero es verdad, escribes en soledad total y no sabes a quién le va a llegar eso ni de qué manera le va a llegar. Entonces, estar aquí en la feria y conocer a lectoras y lectores que mis libros les han llegado, pues para mí es muy emocionante. Es muy emocionante porque el libro se termina de escribir cuando se lee, ¿no? Entonces es muy bonito, y yo sí creo que también me parece que los lectores y lectoras de poesía no tienen que ser unos cuantos elegidos. A mí me parece que la poesía le tendría que poder llegar a todo el mundo, y yo intento escribir una poesía que sea así.
¿no? Entonces yo no pienso como al escribir en que mi lector o mi lectora sea una persona específica, particular, que sepa unas cosas y que entienda unas cosas y que capte unas referencias, sino que claro, puede que estén las referencias, pero si no se captan no pasa nada. Yo lo que quiero es que las lectoras se comuniquen, se encuentren emocionalmente con los poemas. Y como lectora, pues yo soy una lectora también muy emocional, es decir, a mí me conmueve la literatura, yo lloro cuando leo, subrayo todo, pongo caritas felices en los libros, me emociono mucho también de conocer a las autoras y autores que me han movido, y para mí pues la literatura ha sido una gran compañía y una manera de vivir también. Pues yo como lectora también siento que de eso se trata, como de que uno se conmueva con lo que lee, que uno pues sienta algo profundo al respecto de las palabras, como que uno lea un poema y diga como esto me traspasó en el corazón, como que creo que eso es un poco el sentido de leer. Y pues creo que eso también sucede mucho con la poesía, como que uno puede leer una novela, puede leer un ensayo y le puede conmover, pero la poesía siento yo que tiene como un botón de sensibilidad, como que es mucho más sentida, o sea, obviamente puede que otros tipos de literatura también lo sean, pero creo que la literatura tiene como ese chip de sensibilidad y que lo conmueve a uno mucho. No sé si te pasa como escritora también. Me pasa totalmente, me pasa muchísimo. Es decir, claro, por supuesto que te puedes poner a llorar con una novela o con un cuento, también. Pero yo creo que la poesía tiene como esa, como tú decías, esa sensibilidad, ¿no? Que nos toca como una cosa que no es solamente racional, que la poesía por supuesto que nos mueve emociones. Lo que pasa es que, claro, nos mueve emociones y también nos lleva más allá de las emociones, las dos cosas. Y la poesía también, justamente este año el tema de la feria es las palabras del cuerpo, y como hablábamos al principio, pues la poesía es mucho cuerpo, es decir, la poesía, tú lees un poema y te da escalofríos, ¿no? Si está bien escrito el poema. Entonces yo sí creo que la poesía además requiere un tiempo distinto. Fíjate que vivimos en una época de mucho acelere, de mucho afán, de que todo es para allá y todo es rápido y no le dedicamos realmente la atención a las cosas. Un poema es como una revolución en contra de eso, porque tú te puedes demorar leyendo un poema de una página, te puedes demorar muchísimo y vuelves al poema y regresas, ¿no? Entonces, digamos, claro, también por supuesto puedes leer 1000 veces una novela que te gustó y la novela no se agota, pero los poemas tienen esto de que son como que se abre cada vez que vuelves al poema es como si se te abre otra puerta que no habías visto de una casa con muchas puertas. Eso de volver a la poesía me parece muy lindo que lo hablemos, María, porque sí creo que es como cuando uno dice que vuelve a los lugares donde fue feliz, donde estuvo muy triste, ¿no? Porque una de mis poetas favoritas es Idea Vilariño, la poeta uruguaya, y yo siempre vuelvo a ella, como que siempre la releo, así ya me haya leído todos los poemas, pues como es también regresar a la poesía. Hay poetas que tú leas muchas veces, ¿cómo lo has explorado también como escritora? Pues por supuesto, Idea Vilariño también la leo muchas veces. Es una poeta que me gusta mucho y que cada vez que regreso a ella también la veo de otra forma, ¿no? Pero, por ejemplo, Blanca Varela es una poeta a la que siempre vuelvo. Emily Dickinson también, ¿no? Y no sé si a ti te pasa, pero yo creo que son poemas que uno ha leído tantas veces que ya se sabe de memoria, pero nunca deja de sorprenderte. Eso es lo que es maravilloso de la poesía, que no deja de sorprenderte. Y que uno los lee como en momentos distintos de la vida y como lo decías, como que los ve de otra manera, los ve de otra perspectiva. Si uno lo lee en una tusa... Idea Vilariño es la poeta de la tusa. O sea, si alguien tiene una tusa, queridas oyentes, les recomendamos que lean Idea Vilariño. Totalmente. Para sacarla de una vez. Si están intentando negar su tusa, no la lean. ¿No? Sí, no, porque ahí, mejor dicho, ahí se van a quedar. Claro, pero por ejemplo también al volver a leerla, en momentos en donde afortunadamente ya no tienes una tusa, también te recuerdas a ti misma, ¿no? Recuerdas la que tú eras cuando Idea Vilariño te ayudó tanto, y ahora ya no la lees desde ese lugar, pero también la puedes leer desde otros lugares. Y eso me parece pues bellísimo, porque la poesía también puede ser un espejo, como que nos reflejamos en lo que leemos también. No sé si te ha pasado o cómo lo has escrito también, es que lo de la escritura me parece muy interesante. Pues por supuesto, de hecho hay un poema de Idea Vilariño que me gusta mucho que se llama Cuando compré un espejo. Y yo lo tengo pegado en mi espejo. Y entonces, claro, la literatura es una manera de mirarnos a nosotras mismas, de ver quiénes somos, quiénes éramos en otro momento, quiénes podemos ser, ¿no? Y yo creo que a mí, por ejemplo, me pasa cuando escribo que me entiendo mejor, que de repente escribo un poema y digo, esto era,
¿no? Y que el poema como que te ayuda a ver con más claridad. Puede que luego el poema no funcione como poema y se quede en el cajón y no pasa nada. Es decir, la mayoría de las cosas que yo escribo no las publico. Uh-huh. Pero la escritura es poderosísima también para eso, para entenderte mejor a ti misma, para entender mejor a los demás. Me parece que la poesía y la literatura, el arte en general, nos ayuda a ser más empáticas, ¿no? A ponerte en el dolor del otro, en los zapatos del otro, y eso es tan importante en este mundo en el que vivimos, ¿no? Aprender a sentir otro dolor que no sea solo el nuestro. Sí, porque creo que también pues hay como una colectividad en la literatura, o sea, no de que escribamos a 4 o 6 manos, pero pues también, o sea, todo está construido pues por varias manos, digámoslo así. Y pues cómo ha sido también tu proceso en colectivo, pues sé que has estudiado mucho, que eres pues una tesa en lo que haces y que has trabajado mucho las letras, pues como también has escrito o has colaborado con otras personas, cómo ha sido también pues ese proceso, no sé si lo has hecho, pero pues hablemos de eso, de también como lo colaborativo de la literatura. Eso es importantísimo. Yo admiro mucho a las poetas de mi generación, que también son mis amigas, y creo que nos acompañamos a escribir. También tengo, por supuesto, mentores a quienes confío mi trabajo, y yo creo que la colaboración es una conversación, es decir, es estar conversando sobre nuestra escritura. También he sido tanto alumna como profesora de talleres de poesía. Entonces los talleres de poesía establecen una comunidad en donde no estás escribiendo sola, en donde tienes una, es decir, sí estás escribiendo sola, pero sola en compañía, con otras personas que escriben desde su soledad, y eso es muy bonito poder compartir. Otra colaboración que me gusta mucho es la que he hecho con la ilustradora. Hay una ilustradora que ha ilustrado algunos de mis libros y es muy bonito trabajar con ella. Bueno, pues aquí está, las ilustraciones. Acabamos de sacar una edición de Contratono, que es un libro de hace 10 años, pero acabamos de sacar una edición ilustrada en Frailejón. Luego en Don Quijote a Voces también está ilustrada. Entonces el trabajo con ella es muy bonito porque es pensar en la imagen. Por supuesto, la imagen poética es una cosa y la imagen, digamos que dibujas, es otra, pero se comunican. Entonces ese trabajo colaborativo con la ilustradora, que se llama Laura Patiño, y es maravillosa, también ha sido muy importante para mi obra. Bueno, María, me gustaría que finalizáramos esta conversación con otro poema, que elijas otro de alguno de tus libros, pues para que podamos otra vez escucharte recitar. Y no, pues te agradezco un montón, me siento muy contenta de haber hablado contigo, hablar de poesía, que seguramente es un tema que a nuestros oyentes les gusta mucho y que a nosotras dos también. Entonces, elige el que quieras y pues te agradezco un montón. Ay, muchísimas gracias a ti, me encantó conversar contigo, es que conversar de poesía es muy chévere. Y pues voy a leer este poema que se llama Para un cuerpo que está solo, ya que lo mencionamos, pues terminamos con este poema. Como te decía, este poema es una carta de amor al cuerpo. Después de haber pasado por esto, pues a mí sí me cambió mucho la relación con mi cuerpo. Y bueno, se llama Para un cuerpo que está solo. Porque mi cuerpo está solo, tendré que rodearlo, abrazarme las rodillas, recogerme el pelo, preparar mi cabeza para que la abran. Porque con mi cerebro estoy sola con mis manos, estoy sola con mi miedo, estoy sola con mi espalda, estoy sola con estas punzadas de dolor que ya no sé si invento, ya no sé si me duele la conciencia, pero las siento tan agudas como agujas atravesándome 1000 veces. ¿Me irán a abrir con una aguja? Tantas veces era yo contra mi cuerpo, yo luchando porque me dijeron que no era suficiente, entonces creí que era mi cuerpo el que impedía que me amaran. Quería ocupar menos espacio, quería ser menos rara, quería una cara de esas en las que cualquiera se siente en casa. Ahora mi cuerpo es mi casa y tengo miedo de cuando me corten para poder abrirme el cráneo, este pelo crespo del que tanto renegué porque me dijeron que tenía mucho volumen como yo y había que aplacarlo para que me amaran. Tengo miedo de que me duela esta piel oscura por la que de niña me excluyeron. Tengo miedo de no volver a abrir los ojos con los que tanto me miraba al espejo buscándome defectos. Tienes la nariz muy ancha, las cejas muy gruesas, tienes amplias las caderas, no te cabe la ropa.
Ahora nada en mí es demasiado. Ahora quiero ocupar todo ese espacio en el que antes intentaba encogerme para que al fin me vieran. Ahora quiero expandirme, estar en donde estoy, llenar todos mis rincones. Ahora quiero estar aquí sin cambiarme nada, porque estoy sola conmigo y eso es suficiente por todo lo que amo a este cuerpo que está solo. No, y espectacular, María, muchas gracias por compartirlo con nosotros, gracias por estar acá de nuevo, siempre bienvenida a la HJCK y pues espero que esta sea la primera de muchas conversaciones contigo. Muchísimas gracias a ti, a los oyentes y espero que podamos, por supuesto, seguir conversando. Muchas gracias. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.